Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Aquí estamos en Quiero que me expliquen, como todas las semanas, intentando comprender un poquito de la Argentina loca que nos toca. Hoy con un invitado muy especial, Marcos Novaro, escritor, sociólogo, ya amigo de la casa. Pobre, te invocamos por lo menos una vez por año. Marcos se viene a visitarnos, gracias por venir. Estás delgadísimo, afilado. ¿Cómo andas, Marco? ¿Bien? Bien, todo bien. En esta nueva Argentina. ¿Tan nueva es la Argentina? No, bueno, digamos que es una Argentina con algunos rasgos nuevos, claro, y una estructura que siempre la misma. Qué cosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando Menchi Sabat le pidieron que dibujara la Argentina e hizo una calecita, el gran ilustrador Menchi Sabat, y la verdad es que hay problemas de los que no salimos nunca. Sí, vuelven. ¿Cuál sería? ¿El principal sigue siendo la pobreza estructural para vos o no? Bueno, es un problema relativamente nuevo y sí, claro, más, eso ya es parte de la estructura, digamos, ¿no? Porque no es una cosa coyuntural, digamos, está establecido. De lo estructural es lo más nuevo, digamos. Claro, estaba ya, es norma que hay un tercio de la población que está abajo de la línea y que podemos vivir así, digamos, ¿no? Porque, digamos, hay mucha discusión sobre el tema, qué sé yo, pero la realidad cotidiana es que hay una normalización de esa situación. Claro. Vos sabés que a mí me impresiona mucho cuando uno habla con políticos en off the record, ellos te dicen, este país es inviable. Con 30% de pobres es inviable, no se puede. Y sin embargo, como decís vos, sigue. Sí, no yo creo que eso es una expresión de deseo, o sea, ojalá fuera inviable y entonces habría una discusión un poco más en serio, digamos, a decir, bueno, es realmente urgente y hay que resolverlo ya, o hay que empezar a resolverlo ya, digamos, ¿no? Me parece que se ha ido normalizando a lo largo de sucesivas crisis donde los techos de pobreza fueron subiendo, digamos, ¿no? O sea, sí, después de la hiperinflación, seguramente 30% de pobres durante años sucesivos no se iba a soportar, digamos, ¿no? Entonces, la política se acomodó a eso. Pero después del 2001 no, yo creo que después del 2001 el techo fue mucho más alto y también la política se acomodó a eso y funcionó, ¿no? O sea, realmente el kirchnerismo es un ejemplo muy vívido de que haciendo las cosas mal, pero con una cantidad de plata que contenga las cosas, se puede vivir y se puede gobernar ese 30% de pobres, claro, con bastante provecho, porque de hecho de ese 30% una buena parte apoyó a un gobierno que la reprodujo en esa condición, ¿no? Que, claro, digamos, no hay perspectiva. La discusión es interesante si uno compara con la literatura sobre, por ejemplo, villas de emergencia en los años 60 y 70. La idea de que la villa de emergencia era un lugar de paso era una especie digamos, supuesto que nadie discutía, digamos, ¿no? Es el lugar donde los migrantes internos, sobre todo, y algunos, claro, externos, pasan para ir integrándose a la sociedad más y ahora rogamos para que se urbanicen. Y con suerte ahora vamos a agregarle un poquito de ciudad a ese ambiente que se sabe que no va a cambiar y donde, claro, la gente nace y muere, digamos, ¿no? Sí. Eso, bueno, está los estudios lo han mostrado en las últimas décadas como una tendencia que se consolida. Hay todavía un cuestionamiento porque la sociedad argentina no se reconoce en esa imagen y se imagina como una sociedad más igualitaria de lo que es. Ese sí es un factor que genera un poco de ruido, ¿no? O sea, uno compara la situación argentina con Brasil en ese aspecto y todavía es diferente. Las imágenes que tenemos, brasileños y argentinos, de cómo es nuestra sociedad, difieren. Más allá de que en términos de igualdad estamos muy parecidos, digamos, ¿no? O sea, el 30% argentino es muy cercano a la situación de Brasil de los últimos años. Pero para ellos esa situación sí es normal porque tienen décadas de eso. Y nosotros no. La tendencia de ellos es otra, digamos. Claro. ¿No? Ahí ellos es totalmente normal. La tendencia de ellos es ir mejorando lentamente. Bueno, han mejorado relativamente, en los últimos años se ha estancado porque esa mejora fue también, igual que en Argentina, bastante artificial. Inyectada, digamos, claro. ¿No? Bastante artificial, con mucha plata pública y poca integración de los nuevos trabajadores a sectores que puedan sostenerse, ¿no? También hay mucho empleo público, también hay una locura de impuestos locales, municipales, estatales que son totalmente inviables. O sea, no es que es todo como Santa Cruz, pero hay muchas zonas de Brasil que son parecidas a Santa Cruz. Claro. A ver, vos cuando mirás la historia argentina, la mirás de un poco más lejos que los periodistas, que tenemos una mirada un poco más coyuntural. Y, por ejemplo, vos en algún momento
has descrito el periodo democrático nuevo como el periodo de la voluntad, esta cosa de que los políticos creían que con la idea del ímpetu alcanzaba para todo. ¿Te da ya para aventurar si este gobierno sigue dentro del periodo de la voluntad o si intenta hacer otra cosa? Es interesante porque yo creo que las dos cosas son ciertas, ¿no? Yo creo que es un gobierno que en el discurso y en la actitud que adopta muchas veces públicamente es muy poco refundacional, digamos, ¿no? Y tiene metas bastante acotadas comparado con otros gobiernos. Bueno, sin duda con los Kirchner es muy modesto en sus objetivos, digamos. Pero por otro lado, cuando uno ve cómo gestionan y cómo justifican sus decisiones, hay un voluntarismo bastante sensible, ¿no? Que uno lo puede ver en el Banco Central. La idea de que si uno da las señales y se pone duro en esas señales, los demás se van a acomodar. Entonces yo subo la tasa y voy a dar la señal de que voy a defender el 17% de inflación a muerte. Sí. Y los demás van a entender que yo no voy a cambiar de actitud y entonces se van a acomodar a eso. ¿Por qué? Eso no pasa. Ahora, la evidencia de que no pasa, no la perciben. ¿Por qué? Porque están convencidos de que a la larga van a torcerle el brazo a todos los demás porque su voluntad es más fuerte que la de los demás. Una locura. Claro. Es una prueba, digamos, de un voluntarismo, en este caso animado por ideas económicas muy rígidas, que tiene también mucha historia en la política argentina. No es muy diferente de la idea de Cavallo de que si él defendía la convertibilidad, los demás iban a pensar no va a haber salida, por lo tanto sigamos apostando a que la convertibilidad se mantiene. Y eso funcionó hasta que dejó de funcionar. Y en cierto momento generó una locura de fugas. O sea, vos sos de los que creen que este gobierno también peca de cabezadura, por ejemplo. En ciertos aspectos sí, sin duda, digamos, ¿no? Más allá de que también tiene los dos componentes y hay que ver sector por sector o momento. Yo creo que cuando les va bien se ponen más cabezadura todavía, ¿no? O sea, yo creo que en las últimas semanas se ha visto un gobierno más optimista. Y en parte eso se refleja, por ejemplo, en actitudes que yo creo que en febrero, marzo, cuando estaban en problemas, el Banco Central no hubiera tomado. Y Macri no hubiera apoyado como apoyó, digamos, diciendo, sí, está muy bien, porque con esta voluntad rígida vamos a torcerle el brazo a todo el mundo. Creo que a veces los límites que se manifiestan cuando hay problemas evidentes le hacen bien a los gobiernos argentinos, ¿no? O sea, que tengan mucho margen de libertad no es bueno. Ahora, siempre venimos con la idea de que el cambio tiene que ser una cosa profunda, de grandes cosas, de grandes modificaciones, leyes, y por ahí el cambio son pequeños movimientos. ¿Vos qué pensás de eso? No, a ver, creo que hay momentos en que los cambios pueden decantar en vuelcos, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, si este proceso de cambio de la agenda educativa, ¿no? Donde se empieza a discutir de otra manera la educación, y ciertos actores que se resistieron durante décadas a discutir presentismo, calidad, evaluación, formación, entonces empiezan a discutirlo porque no les queda otra. En algún momento eso puede ser un vuelco. Entonces uno tiene una progresión de modificaciones, fracasos en sucesivas negociaciones para dejar más o menos todo como está, y esos fracasos generan, bueno, evidencia de que hay que cambiar las cosas. En algún momento puede haber un vuelco, ¿no? O sea, la discusión sobre políticas educativas viene estancada hace muchos años. Se discute básicamente cómo seguir administrando lo que hay. Sí, y eso miseria. Y eso es evidente que no funciona. Claro. Bueno, a ver, en algún momento vamos a empezar a discutir un programa educativo. Que da la sensación de que María Eugenia Vidal representa más el cambio que Macri, ¿no? Sí, María Eugenia es toda la pasión que Macri no es. Digamos. Macri es un tipo muy cerebral, él mismo en términos de su vocación política es un tipo que toma distancia, ¿no? O sea, si vos le preguntás a él, ¿vas a hacer política toda tu vida? Seguro que él te va a decir que no. Seguro. O sea, o por lo menos te va a decir sí, pero es difícil. Hasta que me aburra, sí. Y me aburro rápido, ¿no? O sea, tengan en cuenta que me aburro rápido, así que cuidado de hincharme mucho porque... Vidal no es así, digamos, ¿no? Vidal ni siquiera le tenés que preguntar. Vidal en eso es como cualquier político peronista, una política de raza, de cuna o como se la quiera llamar, esos tipos que van a estar toda la vida haciendo esto. Sí. Cosa que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, también hay vida fuera de la política y que haya políticos que entran y salen y que no son profesionales de toda la vida, no es malo, pero en un país con las necesidades de gobierno y de dedicación al gobierno que tiene Argentina, una persona como Macri que
parece un poquito estar siempre en la frontera, genera mucho más, yo no diría desconfianza, pero un compromiso más lábil que el que genera el vínculo con Vidal, ¿no? Claro. Yo creo que la gente en el vínculo con Vidal hay más identificación, más pasión. Más... Bueno, las encuestas lo muestran. Sí, eso, ¿no? Sí, y ella no hace mucho para marcar esa diferencia, y me parece que básicamente la prueba de que hay hay como una construcción de la persona diferente, ¿no? O sea, no es que tiene que estar hablando de su vocación política como sucede a veces con Cristina, por ejemplo, ¿no? Que Cristina habla de más y vos podés dudar de que ella vaya a hacer política el resto de su vida, ¿no? Dirías, esta persona más bien, si se retira y se dedica a otra cosa... ¿Qué hará? Por ahí no hace nada, digamos, pero yo creo que yo le creería, digamos. Sí, ¿no? Pero sin duda se dedica a viajar, chao, a jugar al golf. Vamos a hacer una cosa, hablaste de Cristina, hablamos de cambio, después de la pausita te voy a preguntar por el retorno de la grieta o de esta fractura que está inventando o recreando el gobierno de Macri. Vamos a una pausita y seguimos hablando con Marcos Novaro. Bueno, seguimos hablando con Marcos Novaro, sociólogo, escritor, ustedes ya lo conocen, que estaba hablando él sobre el cambio cultural que supone este gobierno o no, y de golpe aparece la figura de Cristina, recuperada por Macri, sacada de la ultratumba. ¿Por qué necesita el gobierno de Cristina otra vez y qué significa eso? Yo creo que hay varios factores que influyen, digamos. Uno es que el peronismo moderado, que parecía venir con fuerza durante 2016, empezó a pincharse, digamos, ¿no? Hay que ver un poco factores internos de por qué se pinchó el proyecto, donde empezaban a converger Massa, Bossio, aparecía Urtubey, digamos, o sea, esa camada de nuevas figuras, algunas no tan nuevas, pero renovadas, digamos, ¿no? Que además moderadas. De otra generación, además. Sí. Y moderadas y dispuestas a colaborar y a hacer una oposición no de la resistencia y de la destrucción, sino de la cooperación. Bueno, eso dejó de funcionar. Hay que ver por qué. Yo creo que en parte porque el votante peronista no se convenció mucho de que Massa fuera la figura que necesitaba, digamos. Ahí hay un problema personal de Massa. Massa es poco confiable, y es cierto, digamos, que tiene problemas para construir una figura confiable para la sociedad, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo con lo que dice... No, sí, incluso para su propio equipo, para su propia gente, ¿viste? Que vos ves todo el tiempo que lo miran medio como no le creen mucho, tiene miedo que los deje plantados en algún lado. Exactamente, y no logró crecer sobre el peronismo y por eso se abrazó a Stolbizer, digamos, ¿no? Ahora, abrazarse a Stolbizer volvió a ser una fuerza bonaerense. Entonces esa pretensión de nacionalizar el Frente Renovador, está bien eso, claro, que tampoco funcionó muy bien en 2015, pero más o menos había llegado a cierto piso, más bien retrocedió, ¿no? Y después intentó una serie de cosas así, tipo la reforma de ganancias con Kicillof y demás, que eran la prueba de que se bandeaba, ¿no? O sea, cuando la moderación no le funcionaba, se iba para el otro lado y trataba de hacer, como Cristina, las cosas que, por lo menos a Cristina, algún sector de la sociedad le cree, digamos, a él no. Entonces yo creo que ese fracaso de la moderación peronista no se le puede atribuir al gobierno nacional. Yo creo que es un problema propio de la oposición y propio de actores que no lograron cumplir el rol que tendrían que haber cumplido. Después está este problema, digamos, de que el gobierno encontró que se le postergaban los objetivos económicos o los logros económicos, y entonces, polarizando la escena política, podía, digamos, compensar, ¿no? Suplir eso, claro. Yo creo que ahí sí hay un factor propio del oficialismo. El oficialismo apostó a eso y en alguna medida funcionó, porque en un contexto donde Massa se estaba diluyendo, las encuestas le decían, si vos polarizás con Cristina, que sigue estando fuerte, o por lo menos relativamente fuerte en un sector que sigue, digamos, sectores bajos bonaerenses que siguen apoyándola, ahí vas a levantar, ¿no? O sea, frente a Cristina, todos los demás actores que no son esa población más bien sumergida y que sí está, digamos, nostálgica de los buenos años del kirchnerismo, va a preferir el gobierno con sus errores o con sus déficits económicos antes que vuelva a eso. Antes que volver atrás. Ahora, eso es una táctica electoral, me lo imagino a Durán Barba convenciéndolo a Macri de que le conviene. Ahora, ¿eso cambia la gestión? ¿Cambia el gobierno? ¿Cambia el sentido de un gobierno? Bueno, yo creo que en algunos aspectos sí, y ese es el costado más negativo del asunto. Claro. En términos electorales uno podría decir,
Sí, dadas no las importa, circunstancias. sí. Es marketing, no importa. Bueno, y además pero si cambia, tiene su lógica. si cambia el fondo, ¿es un Claro. problema o no? Tiene su lógica electoralmente, uno puede decir, ¿qué vas a hacer? O sea, si estás en esa posición harías lo mismo. O sea que, ahora, yo creo que si el gobierno desaprovecha oportunidades para aprobar leyes de reforma importantes, porque no le interesa que funcione el Congreso, digamos, ¿no? Más bien le interesa la escena de confrontación. Si en vez de negociar más acuerdos con los sindicatos están en la pelea más chiquita, prefieren que haya una huelga antes que negociar mejor, digamos. Se genera más incertidumbre económica, se retrasan reformas institucionales necesarias. Sí. ¿Cuál es la escena que se empieza a armar para después de la elección de octubre, ¿no? Cuando termina la elección de octubre y el gobierno diga, bueno, no nos fue tan mal, tal vez no ganamos mucho, pero no fue mejor que lo previsto. Sí, y enfrente tenemos a Cristina, que finalmente nunca va a volver a ser una mayoría. Y con eso tenemos un reaseguro para el 2019. Ok, pero la escena política que queda para la gestión de gobierno de los últimos 2 años... o sea, vos decís, no solo la parálisis, entre comillas, de este año, sino lo que quede después. La escena que queda es una escena muy mala, porque vos vas a estar dando incentivos a los peronistas a hacer oposición dura, no a colaborar. Porque vas a decir, si vos sos, digamos, Randazzo, supongamos que Randazzo saca algunos votos y tiene algunos diputados a partir de fines de este año, ¿por qué va a repetir la historia de Massa? Más bien va a decir, no, yo sigo compitiendo con Cristina a ver quién es el opositor más duro y que Macri se arregle. ¿Por qué le voy a votar proyectos a Macri si después me va a abandonar o me va a traicionar o va a seguir polarizando con Cristina o con quien sea? Entonces yo creo que ahí genera desincentivos para la cooperación, para aprobar mejores leyes en el futuro. Y para la gestión de la economía también es malo, ¿no? Porque se van acumulando problemas que ahora se pueden patear para adelante, pero después va a haber que enfrentar, ¿no? A fines de año va a haber un montón de temas de agenda, el dólar atrasado, tarifas de vuelta que van a estar necesitadas de actualización o digamos. Y la inflación, que sigue siendo un problema que en términos inerciales va a ser un problema serio, ¿no? Sí, evidentemente el tema económico era más difícil de lo que se pensaba, ¿no? O por lo menos para el gobierno. Sí, ahí pecó de voluntarismo y de optimismo excesivo. Pecó de optimismo, sí. Y además tenía que saber que si elegía el gradualismo, eso significaba ahorrarse conflictos iniciales, pero iba a tener conflictos más largos. Y eso no terminó de programarse bien, digamos, ¿no? Si vos haces una política de ajuste de shock y tenés todos los problemas el primer mes, por ahí son problemas ingobernables y te estalla todo. Pero por ahí te estalla todo. Por ahí pasás ese primer mes y la cosa empieza a remontar. Si vos haces gradualismo, las cosas son diferentes. Vos vas a tener años de problemas. Qué bueno. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la justicia. Bueno, en la justicia es impresionante. En vez de intentar arreglarla, fueron llevando. El ir llevándola es un problema también. La vida es así, ¿no? Sí, es un problema porque al final te acostumbras a que, bueno, ya hiciste el acuerdo con los tipos que estaban, seguí así. ¿Por qué vas a romper los acuerdos de salida y transición sin conflictos cuando demostraron que funcionan, ¿no? Entonces yo creo que el problema que vamos a encontrar a fines de este año va a ser de este tipo en varios terrenos. Por ejemplo, en el terreno económico. ¿Por qué hacer ahora una política de apertura de la economía más seria si ya empezaste a llegar a acuerdos sectoriales donde vas a seguir protegiendo a los sectores industriales a los que estás subsidiando y que no querés tener demasiados problemas con esos gremios y con esos sectores del capital protegido, que la verdad que son un montón? Y que de eso se tocó, qué sé yo, la producción de computadoras, 10.000 tipos. O sea, no tocaste nada de todo el despelote que hay con la industria textil, no resolviste los problemas de competitividad en un montón de áreas, metalúrgicos, automotriz, digamos, donde la verdad que Argentina sigue sosteniendo con esfuerzo fiscal, o sea, pagamos todos impuestos para sostener negocios que... Insólitos, Bueno, que en muchos casos, probame que eso a lo largo del tiempo va a mejorar y vas a dejar de subsidiarlo. Decía una cosa, ¿cómo estás viendo el mundo? Trump, Norcorea, China, ¿está el mundo virando rápidamente hacia un lado peligroso o te parece que es más fuegos artificiales que otra cosa? No, pasan muchas cosas en el mundo, esa es la verdad, digamos, ¿no? Uno diría, y la política norteamericana todavía es un berenjenal, digamos, ¿no? No está acomodado, no es que Trump se domesticó.
El tipo puede salir todavía con cualquiera, digamos, Te ¿no? tira la madre de todas las bombas. El mismo día que tiró la madre de todas las bombas, se apropió de la Corte, además, ¿no? Claro. Achicó la cantidad de votos necesarios para elegir miembro de la Corte, con lo cual Con eso ya está, digamos, ¿no? El tipo tiene una llave. no, ahí. no es tan pavo. Y esa idea de que sí, si sigue haciendo de locuras le hacemos juicio político, ya no no es va a tan fácil. caminar. No es que el tipo se va a dejar, digamos, ¿no? Y por otro lado está la cuestión esta de la reforma impositiva que largó, que es una locura, ¿no? ¿Ah, sí? Y bajarle los impuestos a las empresas de 35 a 15 es peor que Reagan, digamos. Y además encima decir que eso no va a generar ningún problema de sostenimiento del gasto público, o sea que el gasto público también lo vamos a aumentar, porque como la actividad se va a recuperar rápidamente, vamos a cobrar más impuestos con menor tasa. Eso es solamente si Estados Unidos creciera al 10%, cosa Claro, que nadie cree que vaya a pasar. Es como lo de la repatriación de viejas industrias. Es muy insostenible muchas de las cosas que se prometen y que en algunos casos se tratan de hacer, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, ahí hay un foco de inestabilidad que yo creo va a durar. Me parece que las buenas noticias vienen del lado de Europa, ¿no? O sea, Europa finalmente fue, por lo menos las elecciones recientes, la de Francia, Austria, sí. Holanda y ahora Francia, fue mucho más en la dirección de la moderación, digamos, ¿no? Macron es una muy buena noticia, y tiene este perfil de líderes moderados nuevos en los que yo creo que Macri se inserta bien. Macri, que es Macron, digamos. Claro, Sí. no se sabe muy bien si son de derecha o de izquierda, son tipos que tienen en algunos aspectos posiciones de izquierda y en otros de derecha. Sí, porque ya no creen en esa Y no esas creen en variantes. esas fronteras rígidas, Claro. más allá de que no es que están hablando del fin de las ideologías, están hablando del fin de los esquematismos Claro. más rígidos, digamos, y decir, bueno, hay que resolver problemas y vamos a ver cuáles son los instrumentos. Digamos, yo creo que la idea de una Europa que sobrevive es muy buena para América Latina, va a ser positivo, porque compensa locuras, ¿no? Compensa Y a extremismos. nivel regional, esta idea de Macri de ser líder de la región, ¿te parece que le da? ¿Te parece que es una oportunidad, un disparate? No, me parece que tiene un contexto favorable, que es cierto que de los presidentes actuales es de los pocos que tienen una popularidad decente, ¿no? Veamos, México Claro. está en el piso, Brasil ni Peña Nieto hablar. no lo quiere nadie, Brasil ni hablar, bueno, Venezuela obvio, pero incluso Uruguay y Chile, que son los países típicamente estables, están en problemas, los presidentes son muy rechazados. Y son más chicos como países, ¿no? Por dimensión. Sí, y además tamaño, han ido acumulando problemas en sistemas políticos que son más rígidos que el argentino. Entonces tienen más dificultades para encarar esos problemas, ¿no? O sea, el problema educativo en Chile no es tan grave como el argentino, pero tienen más problemas para siquiera empezar a reformarlo. Me parece que hay ciertas ventajas que tiene Argentina hoy, que es cierto que es un país más flexible y es cierto que tiene cierta imagen internacional de cambio que es bastante más convincente a nivel regional de lo que es para nosotros, ¿no? Uh-huh. Es un país que parece poder cambiar rápido. Más allá de que yo creo que en parte eso es exagerado, ¿no? ¿Qué cosas te están generando curiosidad ahora? ¿Qué estás escribiendo? ¿Hacia dónde va? Bueno, yo tengo, digamos, una deuda académica que la vengo arrastrando hace Postergando. tiempo, que es un trabajo sobre empresarios y política en Argentina, que es un estudio sobre las relaciones entre los grandes empresarios y distintos gobiernos. Bueno, tuviste la oportunidad de entrevistarlo y largo, nada más y nada menos que a Héctor Mannieto. Bueno, eso era en parte Parte del laburo. era un interés asociado, digamos, a la cuestión académica que es este proyecto, que lo vengo hace 3, 4 años, y que la verdad que es un poco difícil porque por un lado porque hay poco trabajo politológico sobre eso, digamos, hay trabajos económicos, pero no trabajos de ciencia política, y por otro lado porque es difícil conversar con los actores, digamos, ¿no? Los empresarios son bravos acá. Y ¿no? los empresarios tienen una tradición de opacidad que es creen que es una gran ventaja, digamos. Yo creo que se equivocan porque esa opacidad A Yabrán, que fue el rey invisible de los empresarios, le terminó yendo mal, no aprenden, ¿eh? Y en general yo creo que pierden más de lo que ganan porque no tienen legitimidad social. Pero vos ¿no? crees que son un problema en la Argentina los empresarios,
Yo creo que son un problema no por los factores que se les atribuye muchas veces. Acusarlos de poco nacionalistas Generosos, o poco generosos es ridículo, digamos, ¿no? O sea, Claro, porque en ningún lado son así. primero que en ningún lado son. Y además, los empresarios argentinos no tienen vocación nacional, por eso fugan capitales. Hay un montón de sectores medios que fugan capitales también. Claro. Hay un montón de gente de clase incluso medio baja que cuando tiene un mango lo baja, guarda un dólar, digamos, abajo del colchón. Entonces, eso es Argentina, digamos, no es un problema de los empresarios. Ahora, es cierto que tienen grandes dificultades para actuar colectivamente, incluso para confiar entre ellos y para tener Nosotros una vamos voz yendo, pública. yo me quedo hablando con Marcos Novaro. Sí, dale que está buenísimo. No, para tener una voz pública, ¿no?